Vázquez, gobernador del estado Guárico, es nuestro invitado esta mañana en Primera Página, nuestro segundo invitado para hablar, por supuesto, del desarrollo agroproductivo de ese estado llanero y de todo lo que se está haciendo para avanzar en el fortalecimiento del estado y todo el escenario económico nacional. Buenos días, gobernador, gracias por acompañarnos. Buenos días, Francis, gracias por la invitación. Tenemos, por supuesto, todas las noticias que se han generado recientemente en cuanto al sector agroproductivo nacional, el precio del maíz, los reclamos justos de los trabajadores del campo por estos precios. Hablábamos del maíz blanco la semana pasada con el presidente de FEDEAGRO, se está hablando de 360 para arrancar en esta temporada. Hablaba el señor Celso Fantinelli y decía que ya se había avanzado con una importante agroindustria en el precio en torno a los $400 por tonelada para el maíz blanco. ¿Cómo está ese escenario, gobernador, considerando que el estado Guárico es uno de los productores históricamente de maíz? Bueno, fíjate, en primer lugar, yo creo que hay que destacar el avance del sector productivo y específicamente del rubro cereales allá en el estado. Yo quiero aprovechar la oportunidad para reconocer ese trabajo de todos los productores, llámese campesinos, campesinas, el pequeño, el mediano y el gran productor. Nosotros hemos alcanzado una cifra cerca de las 285.000 hectáreas sembradas entre maíz blanco, maíz amarillo y arroz, que es parte del cereal en este ciclo de invierno. Venimos de una cosecha del arroz que en los últimos 17 años no había tenido un registro tan alto como en este caso, que estuvimos por encima de las 40.000 hectáreas de cosechada de arroz. Todo esto involucra pues toda la unión de las fuerzas productivas y bueno, cada día el esfuerzo, el sacrificio, a pesar de las complejidades, vemos cómo el estado Guárico va avanzando, y va tomando esos sitiales de producción a nivel nacional. Con respecto a la pregunta, nosotros ya entramos en el ciclo de la preparación y la planificación de la cosecha. Okay. Ya en los próximos días vamos a entrar en una cosecha de estas 254.000 hectáreas registradas de maíz sembrado, maíz blanco y maíz amarillo en los 15 municipios, porque allá en Guárico se siembra en los 15 municipios. Yo he venido reuniéndome con los productores. La semana pasada tuvimos una importante reunión y bueno, con coordinación del ente nacional, del Ministerio de Agricultura y Tierra, del mismo presidente Nicolás Maduro Moro, al cual bueno, ha estado muy pendiente de este tema. Nosotros lo que estamos buscando es un equilibrio. Un equilibrio del encadenamiento productivo. ¿Cuál sería ese equilibrio, gobernador? Fíjate en el precio, tú me hablas de un precio. Cuando yo hablo del equilibrio del encadenamiento productivo, tomando en cuenta los costos de producción primario, en función de cuánto sale una hectárea, producirla, de acuerdo bueno, a todas las complejidades, pero también el procesamiento que implica la industria y la distribución, que al final es el consumidor, es nuestro pueblo. Eso tiene que tener un equilibrio. Nosotros tuvimos esa asamblea con las asociaciones, más de 60 asociaciones productivas, voceros allí. Bueno, hay la discusión y el debate de precios que sin duda alguna lo vamos a poner allí en la mesa con la agroindustria, sin afectar en todo lo que respecta al precio final, por ejemplo, de la harina o del alimento balanceado que se necesita para la producción pecuaria. Bueno, y se han hablado muchos precios. Lo que sí te estoy diciendo, ese precio que tú me preguntas, ¿nos puede adelantar algo? Escucha, mira, ese precio que tú me dices de 360, que es el precio, da pérdida en la hectárea de producción. Y ese es el equilibrio que buscamos. Entonces, bueno, ahí se ha hablado de varios precios. Porque no solo es, fíjate, el precio de 4.20, por ejemplo, la tonelada de arranque, algunos 4.40, otros 4.80. ¿Es en el caso del blanco? Sí, bueno, estamos hablando del maíz, sí, blanco fundamentalmente, pero en sí hay un promedio que estamos buscando. Ahora, ¿qué implica otros elementos importantes? El almacenamiento en silo, que también tiene un costo. El gobierno nacional, a través del ministerio, bueno, ha aumentado el tema, por ejemplo, de la humedad y la impureza, que antes estaba en 12 de humedad y estaba en 0 impureza, ahora lo llevó a 14 y a 2, eso beneficia al productor. Nosotros estamos tomando otros elementos importantes con los silos del Estado para beneficiar al productor, es decir, llevarlo a un costo al cual, bueno, tenga la mínima incidencia en el tema del costo de producción,
que permita entonces desarrollar ese equilibrio. Y el maíz amarillo, gobernador, ¿qué se habla sobre este? Porque la mayoría de las negociaciones inician con el maíz blanco y luego, por supuesto, el escenario del amarillo. ¿Pero qué está pasando con el maíz amarillo? Bueno, tú sabes que en el sector económico hay variables, son variables micro y macroeconómicas, y todo se deriva a la oferta y la demanda, de tanto el monto productivo o de la cantidad del rubro que se produce de acuerdo a la oferta. Entonces nosotros estamos manejando un precio promedio entre maíz blanco y maíz amarillo que permite tener una negociación, un debate dentro del ámbito de lo que son los productores. Yo estoy seguro que al final va a haber ese equilibrio. Hemos nosotros venido manejando no solo las discusiones en Guárico, sino también en Portuguesa. Yo he hablado mucho con el compañero gobernador de Portuguesa. Okay. Ayer estuvimos hablando con la vicepresidenta de la República. Vamos a sostener una reunión ahora en los próximos días con voceros productores de lo que es el Estado Portuguesa y Guárico, para allí, bueno, definir y debatir. Lo más importante es que hay un ambiente de debate, hay un ambiente de presentar los números de discusión para tener ese equilibrio y al final, bueno, nadie salga perdedor, porque mira, ha sido complejo, difícil, con todo este tema que conocemos, el tema de las agresiones, los bloqueos y las sanciones, que ha afectado al sector agrícola. Y el productor, en una nueva cultura de siembra, ha permitido, bueno, elevarse por encima de las dificultades a tener hoy día estas cantidades de hectáreas en Guárico, en Portuguesa es similar, y convertirse ya, bueno, casi en más del 80% de la materia prima, en el caso del maíz blanco y maíz amarillo, producida aquí en Guárico. Eso creo que es un elemento importante. Gobernador, nos corresponde hacer una pausa a esta hora en Primera Página. Al regreso,